La semana pasada estuvimos viendo acerca de la guerra espiritual y el mundo, ¿no? Cómo el mundo nos ataca, nos tienta, nos da el sistema, digamos, del mundo, eh, cómo opera en contra de nosotros como seres humanos, en contra de todos en realidad, solamente que los que no son de Cristo, bueno, se dejan llevar por, dijimos, la moda, ya sea de música, ya sea de películas, ya sea de vestimenta, ya sea de lo que sea, ¿no? Cualquier cosa. La idolatría, ¿no? Amor al dinero, posesiones, estatus social, en fin, etcétera, etcétera. Otros puede ser los hijos, la familia, ¿no? O alguna cosa, algo, o sí mismo, ¿no? O el ególatra. Eso es una idolatría también. Entonces, hemos visto cómo opera, digamos, el mundo, cómo el mundo, ¿verdad? Caído, que también gime como una mujer de parto, dice la Biblia, y espera la liberación de los hijos de Dios porque sabe que ahí también va a ser su redención. Así que tenemos una guerra también con eso, tenemos una guerra en contra de toda esta propaganda mundana. Definimos lo que era mundo también, ¿no? No era solamente el planeta Tierra o los habitantes o alguna localidad, alguna ciudad, sino que además era principalmente el sentido, digamos, de ataque es hacia el sistema mundial. Y establecimos que aquel que ama el mundo se constituye en enemigo de Dios. Hoy ya no vamos a hablar del mundo, ya lo hablamos la semana pasada, pero hoy vamos a hablar acerca de la guerra espiritual y la carne. ¿Y qué es la carne? Bueno, comencemos entonces. Vamos a ver qué es la carne. El Nuevo Testamento utiliza el término carne, ¿no? Como sarx en el griego, pero hay dos tipos de palabras, sarx y soma. Y este término sarx describe la naturaleza y la carne humana. Y el cuerpo es la palabra soma, que es para describir tal cual el cuerpo humano. De ahí viene la palabra somatizar, por ejemplo, ¿no? Cuando uno tiene algún síntoma que se refleja, ¿no? Que se hace patente, vigente, es una somatización y viene del griego soma, que significa cuerpo. Pero el término carne, sarx, es el que describe la naturaleza de pecado, digamos, ¿no? La carne humana, la naturaleza humana caída, es la palabra sarx. De hecho, hay una enfermedad, ¿verdad? Hay un virus, si mal no recuerdo, que le pusieron sarx también. Pero bueno, dice que con frecuencia la palabra carne se utiliza para hablar de los aspectos más débiles de la naturaleza humana, aquellos que está sujeto a tentación. Estamos hablando del pecado, de la naturaleza de pecado, ¿no? Que tenemos nosotros como seres humanos. De hecho, nosotros podemos ver esto en Mateo 26:41, cuando el Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí no se está refiriendo al cuerpo, ¿no? Sino se está refiriendo a la naturaleza caída. Nosotros tenemos una naturaleza débil, eh, tenemos una disposición débil, la autodisciplina, la autoconvicción de hacer lo propio, lo que es del Señor, por ejemplo, es débil en realidad. Muchas veces nos sentamos a orar y nos distraemos, los pensamientos divagan muchas veces, entonces estamos una hora sentados, pero un efectivo de oración pasaron 15 minutos, 20 tal vez. Entonces, esta debilidad de carne está ahí patente, está vigente entre nosotros. Entonces, de hecho, dice el Señor, velen y oren, ¿no? Estén atentos y oren para que no sean tentados, para que no entren en la tentación. Dice, el espíritu de nosotros está dispuesto totalmente, pero la carne, esa naturaleza de pecado, es sumamente débil. En segunda de Pedro 2:18 dice, pues hablando palabras infladas y vanas, aquí está hablando de unos falsos maestros, de unos falsos profetas, que hablan palabras infladas y vanas,
seducen con concupiscencias de la carne. ¿Qué son concupiscencias? Son deseos desordenados, ¿no? Deseos a todo nivel, ya desde inmorales, ¿cómo se llama? Codiciosos, a todo nivel. Eso, en términos generales, eso es lo que es concupiscencia. Entonces seducen con deseos carnales, deseos humanos propios de la naturaleza caída, dice acá, ¿no? Y también con disoluciones. Y una disolución es algo que separa, que rompe vínculos interpersonales. O sea, una división. Entonces, rompimiento de enlaces, de relaciones. Eso es lo que es una disolución. Entonces, estos falsos profetas, falsos maestros, seducen, fíjate la palabra, seducen con deseos carnales y con divisiones, con rompimientos de relaciones humanas a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea que esto era una seducción que estaba dirigida a la iglesia, a los hijos de Dios, que incluso ya habían huido de los que viven en error, como hablamos hace un par de semanas, de aquellos que siguen el espíritu de error, no sé si se acuerdan, aquellos que se desvían completamente siguiendo otro espíritu, otras voces, y la Biblia lo llama espíritu de error. Así que esto es fuerte en realidad, es una seducción que nos prepara, porque la guerra no es a los golpes, la guerra es con seducciones. Esta guerra, a diferencia de las guerras acá en el planeta Tierra, ¿verdad? Que es para infligir un daño físico, ya sea con virus o ya sea con balas o bombas, Satanás seduce con ideas, con deseos, ¿no? Para desviar, porque esto no se trata de algo físico, sino que es algo netamente espiritual. En Efesios 2:3 dice, por ejemplo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, es decir, en las concupiscencias, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Una de las cosas que nos separa a nosotros del resto de los que no tienen a Cristo es que justamente nosotros no hacemos la voluntad de nuestra carne. No complacemos los deseos de nuestra carne. Y empiezan a venir una serie de versículos, ¿verdad?, a nuestra mente, como por ejemplo, moléstate pero no peques, ¿no? Trata a los demás como tú quieres que te traten a ti, ama a tus enemigos, ¿verdad? Sean perfectos porque yo soy perfecto, sean santos porque yo soy santo. Entonces, todo esto viene acá como un embudo, digamos, ¿no? Y decanta en esto, en que nosotros como hijos de Dios no hacemos, no obedecemos a los deseos de nuestra carne ni a la voluntad de la carne, porque de lo contrario seríamos lo mismo que los demás. Entonces esto es muy importante que nosotros vayamos entendiendo, queridos, porque la lucha contra la voluntad de la carne no es una cosa para despreciar, digamos, o para menospreciar, sino es algo a tener en cuenta. Hay una, como decíamos la semana pasada, hay una guerra campal, ¿no? Sin cuartel, que nos abraza, nos arropa, y nosotros, cuando pecamos, nosotros caemos como víctimas de esta guerra. Pero nosotros, estas son heridas nomás que tenemos que sanar, levantarnos, limpiarnos y seguir. No podemos quedarnos como el chancho que se revuelca en el lodo, ¿verdad? Constantemente. No podemos estar así, jugando en el lodo. Tenemos que salir del lodo. Entonces,
somos diferentes, queridos. No nos podemos seguir comportando de la misma manera. Si antes yo era de una forma y me conocían así, ¿verdad? Ahora ya no. Voy siendo transformado cada vez más a la imagen de Jesucristo. En Romanos 8, del 5 al 7, fíjense que dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Fíjate que esto es un desafío que el apóstol Pablo hace a los creyentes. En el versículo anterior, Pablo está advirtiendo acerca del peligro de ser esclavos de los deseos de la carne, porque no habría diferencia alguna entre los que no son hijos de Dios y nosotros. Y si no hay diferencia, entonces nosotros no somos hijos. Y si no somos hijos, entonces nos convertimos en enemigos de Dios. Por eso es que no podemos doblegarnos ante los deseos de nuestra carne. Y acá en Romanos 8, Pablo justamente, o el Espíritu Santo, el Señor a través de Pablo, está desafiando a los creyentes a no fijar la mente en la carne. Porque él dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Y qué es pensar en las cosas de la carne? En todo aquello que mi carne quiere. ¿Y qué es lo que quiere? Bueno, quiere justicia, venganza, posesiones, dinero, diferentes tipos de inmoralidades. Estas son las cosas de la carne, ¿no? Entonces, si yo estoy pensando constantemente en las cosas de la carne, si yo vivo preocupado, por ejemplo, por el dinero, vivo preocupado por el trabajo, vivo preocupado porque qué pensarán los demás, vivo preocupado por mi reputación, etcétera, etcétera, yo estoy pensando en cosas de la carne. ¿Dónde está el espíritu? ¿Y cuál es la diferencia entre los otros, el resto, y yo? ¿Dónde está la diferencia? Porque dice que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces los que son del Espíritu viven pensando o mayormente piensan en la palabra de Dios y son, digamos, enfocados o se enfocan en la palabra, en todo lo que ellos hagan, en todo lo que ellos desarrollen. Por ejemplo, si ellos están trabajando, como nos toca a la mayoría de nosotros, está bien que vayamos a trabajar, es mandamiento de Dios, es parte de hacer su voluntad. Pero dentro de mis horas laborales, ¿dónde está Dios? ¿Qué hago yo cuando enfrento un problema? ¿Cómo actúo, verdad? ¿Qué digo? ¿Me mimetizo con el entorno? ¿Empiezo a hablar igual que los demás, con groserías, con palabras típicas del folclore, ¿verdad? Del país donde estamos? ¿O hago la diferencia? ¿O actúo de otra forma? ¿O no me dejo llevar por las preocupaciones por las que otros sí se preocupa, ¿verdad? O estaría inmerso en la preocupación, sino que le doy lugar a Dios y espacio a Dios también en mi vida laboral. No como una jefa una vez que me dijo, pero Oscar, pero es que esas eh, esto es una cuestión del domingo, de ir a la iglesia, la vida real es esta, ¿no? Haciendo alusión al trabajo, como que esa era la vida real. Equivocada completamente, porque la vida real es la palabra de Dios, es el Espíritu. Eso es realmente la vida real. Nosotros vivimos como en una matrix, ¿no? Como en una dimensión irreal, pero que afecta nuestro destino, ¿verdad? Después en la vida, en la vida venidera. Que por cierto nosotros ya ya tenemos esa vida eterna, pero que se concreta y se materializa más adelante. Ahora esta vida eterna debe necesariamente mantenerse, porque como sabemos, nosotros no somos de la doctrina salvos siempre salvos, donde pensamos que ya recibí a Cristo una vez, ¿verdad? Y no hay manera de que yo pierda la salvación. Esto es antibíblico. La Biblia dice en muchas partes que debemos cuidar la salvación
y que y habla de la apostasía, y hay otro montón de cosas allí de las cuales habla. Eh, y por lo tanto nosotros tenemos que cuidar esa salvación, debemos marcar la diferencia, no mimetizarnos con el entorno, sino al contrario, como hijos del reino, ¿verdad? Como parte del reino de Dios, debemos actuar diferente. Ya no me dejo llevar por mis pensamientos, ya no me dejo llevar por mis emociones, ahora yo me centro en Jesucristo. Dice en el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Fíjate, ocuparse de la carne. Cuando yo estoy constantemente preocupado, ¿verdad? No me alcanza la plata, ¿qué hago ahora? El trabajo que no sale, o lo que sea, ¿verdad? Este negocio, le pongo toda mi esperanza al negocio, y si el negocio no sale, me desanimo, me frustro, me deprimo. Entonces yo estoy enfocado mal. Entonces tengo que reconocer que hay idolatría en mi corazón, porque en lugar de enfocarme en Cristo, me estoy enfocando en el negocio, me estoy enfocando en mis hijos, me estoy enfocando en las posesiones, en la empresa, en el dinero, pero no en Cristo. Cuando yo no me enfoco en Jesucristo, yo voy a fracasar. ¿Por qué voy a fracasar? Porque las cosas en este mundo son dinámicas, porque la gente cambia, porque las circunstancias cambian, porque todos en algún momento me van a decepcionar, y yo también voy a decepcionar a todos, porque somos seres humanos. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en el único que es inamovible, en el único que es el mismo ayer, hoy y siempre, el único que no cambia, y que la Biblia dice que en él no hay sombra de variación, sino que él es el mismo ayer, hoy y siempre. Allí, cuando yo pongo mi mirada allí, entonces todo lo dinámico que yo pueda vivir en mi vida va a pasar, me podrá chocar, me podrá tambalear, pero no me va a desanimar, no me va a quitar las ganas de vivir, porque mi propósito está fijo, porque mi mirada y mi corazón están fijas en el Señor. Por eso es que dice que si yo me ocupo de la carne, yo empiezo a experimentar muerte. Y esa muerte no quiere decir que me voy a enfermar y voy a irme, ¿verdad? Me van a intubar en la clínica. No estoy hablando de esa muerte. Parte de experimentar muerte es por ejemplo, ansiedad, preocupación extrema, depresión, tristezas, iras. Todo esto es parte de experimentar muerte. Pero eso ocurre porque mis pensamientos han estado centrados en lo que no es Dios. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Quieres tener paz? ¿Ya no quieres sentirte triste? ¿Quieres que la ira en tu vida se vaya aplacando? Entonces debemos centrarnos en el espíritu. Y me ocupo del espíritu. Por eso es que en Mateo 7 o 6, no me acuerdo si es 7 o 6, habla acerca de que no nos debemos preocupar, no nos debemos afanar por nada, porque el Señor nos provee. Yahvé Jireh, Dios proveedor, Jehová proveedor. Entonces, si yo confío plenamente en Dios, ¿por qué me voy a preocupar? Cuando yo estoy preocupado es porque algo no está bien en mi vida todavía, en mi relación con Cristo. Yo podré ser cristiano, pero ojo, tengo que enfocarme adecuadamente en quien me tengo que enfocar, y ese es Jesucristo. Entonces, cuando yo me ocupo en realidad como primera prioridad, o como prioridad A1, en orar, leer la Biblia en mi vida, ¿verdad? Y retener la palabra que conozco, retenerla y ponerla en práctica, aunque me equivoque, porque esto es ensayo y error, voy ensayando, me voy equivocando, pero sigo ensayando. Entonces yo voy a ir teniendo paz en mi vida. Cada vez más paz, cada vez más paz. Y mi vida va a ir siendo transformada. Las personas que normalmente no experimentan
transformación después de escuchar la palabra de Dios es porque no la practican. Y no la practican porque no la consideran, no la retienen. Y no la retienen porque no la creen totalmente. O sea que hay un problema de incredulidad como principio, digamos, como base, que debe ser solventado. Y esa incredulidad debe confesarse, ¿no? Eh, se debe orar por esto y entonces, bueno, decidir comenzar a creer como un niño cree, ¿no? Como un niño. Bueno, de eso vamos a hablar después, en realidad. Pero cuando tú dices, por ejemplo, o cuando decimos nosotros como seres humanos, pastor, lo que pasa es que esto es muy difícil. Sí, para nosotros como seres humanos, esto es más que difícil, amigo. Esto es imposible. Yo no puedo amar a mis enemigos, olvídalo. O sea, no puedo. Es imposible. No difícil, imposible. Estoy de acuerdo contigo. Pero cuando metemos a Jesucristo en la ecuación y empiezo a entender que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces yo voy a comenzar a redimensionar esto y voy a entender que no es en mis fuerzas que yo voy a salir victorioso. Porque el versículo dice, todo lo puedo en Cristo. Él es el que me fortalece. Las fuerzas no son mías, son de Él. Él es el que me da las fuerzas. Por lo tanto, no se trata de una batalla en mi propia fuerza, donde yo tengo fuerza de voluntad. No, eso no sirve acá. Aquí lo que sirve es la fuerza del Espíritu, porque es con la fuerza de Él, no con la mía. Mientras yo esté en Cristo, pero cuando yo trato de hacer las cosas por mi cuenta, yo estoy en mis fuerzas, no en Cristo. He ahí la diferencia. Y cuando nosotros empecemos a experimentar que definitivamente es enfocándome en Cristo que yo puedo vencer el pecado y no en mí mismo, entonces, hasta que eso ocurra, yo voy a seguir fracasando. Hasta que ocurra, hasta que me dé cuenta, hasta que lo experimente. Y ahí empieza una vida de victoria. Pero tenemos que empezar a ocuparnos de lo que es el espíritu, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, no pueden. La carne no puede, es imposible, es lo que te decía, querido que me escuchas. Difícil, recontra difícil, imposible de hecho. No se pueden sujetar a la ley de Dios. Entonces, como hemos visto, ¿no? La guerra con la carne es con la naturaleza caída de la humanidad, la cual ahora tiene un rumbo que se aparta de Dios y de su voluntad y se inclina hacia las tendencias y los deseos pecaminosos, ¿no? Esto tiene que quedar súper claro. La guerra es contra esta caída, contra esta naturaleza caída, esta naturaleza de pecado, que se inclina hacia el pecado justamente. Entonces, en la caída, ¿no? En el pecado, Adán y Eva cedieron a la tentación de que sus ojos fueran abiertos y de ser como Dios, porque esa fue la propuesta de Satanás, ¿no? Que le dijo, lo que pasa es que Dios sabe que cuando comen de ese fruto, ustedes van a ser como Dios y podrán conocer el bien y el mal. Se abrirán sus ojos y podrán conocer el bien del mal como Él. Entonces ellos fueron tentados y se dieron ante la tentación justamente de que sus ojos fueran abiertos y de ser como Dios al discernir el bien del mal. Eso está en Génesis 3:5, lo que les acabo de decir. Y en vez de reconocer que Dios es supremo y dejar que Él determine el bien y el mal, eligieron exaltarse ellos mismos y dirigir su propia vida. No, yo tomo el control, Señor, gracias, pero no gracias.
¿no? Yo ahora quiero ser como tú, quiero discernir, ¿verdad? Quiero tomar mis decisiones. No te necesitamos más. Y eso es cómo comenzó todo este cuento que nosotros vivimos, ¿no? Y vivimos muy bien, por cierto, en este tema de la naturaleza caída, donde la soberbia y el orgullo, ¿verdad?, priman muchas veces en nuestras vidas. Entonces, ese pecado, justamente, hizo que no se volvieran a Dios, sino que pusieran una mirada en su interior, en ellos mismos. De hecho, cuando Adán peca y escucha que Dios se paseaba por el huerto, lo primero que él hace fue esconderse. ¿Y por qué se escondió Dios? ¿Por qué se escondió Adán? Bueno, Dios le preguntó, ¿por qué te escondiste? Y él le dijo, porque te escuché y tenía miedo, tuve miedo y tenía vergüenza. Y Dios le pregunta, ¿quién te enseñó eso? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Entonces, estas cosas de la vergüenza, del miedo, fueron cosas que aparecieron en ese instante cuando ellos se tienen que enfrentar con Dios, dar la cara a Dios después de haber pecado. Surge naturalmente en la naturaleza de pecado, surge este miedo y esta vergüenza de haber actuado mal, y hay algo ahora que se ha roto en la relación. Hubo una disolución en la relación entre Dios y el ser humano. Una separación donde se rompieron los lazos que los unían. Entonces, el ser humano empezó a poner la mirada ya no en Dios, sino ahora se escondía de Dios. Ahora ponían la mirada en sus propias emociones, en el miedo, en la vergüenza, que hacían que se escondieran. Y asimismo nosotros nos pasa igual. Entonces nos dejamos llevar por el miedo, por la vergüenza, por la ira, por la depresión, por la tristeza, por las adicciones, por todas estas cosas, ¿verdad? Y andamos como ovejas sin pastor. Entonces, la decisión de quitar a Dios de su lugar central en la existencia humana abrió la puerta al desenfreno del mal. Justamente entró con todo el pecado. Satanás se adueñó, no en vano. Habíamos visto la semana pasada que Satanás era llamado el príncipe de este mundo. O sea, le abrimos la puerta de par en par y eso provocó que los deseos y las pasiones alejaran a la humanidad del plan de Dios, completamente. Esta guerra con la naturaleza caída del ser humano, el rechazo de lo que Dios decreta como recto, está hoy en plena lucha hasta el día de hoy. Y se manifiesta desde siempre, desde que nacemos. Al niño pequeño le dices, fulanito, no coma galleta, ¿verdad? Antes del almuerzo. Más ganas le dan de comer galletas al niño. A ti te dicen, ojo, no puedes ver esto. Más ganas te dan de verlo. No puedes hacerlo, más ganas te dan de hacerlo. Esta cosa que es transversal para el ser humano y que todos la experimentamos, es justamente la experiencia inequívoca de la naturaleza pecaminosa que vive dentro de nosotros. Lo bueno es que nosotros, al ser de Cristo, vamos siendo transformados y nuestra naturaleza cambia, de pecado pasa a una naturaleza divina, a una naturaleza de gloria, a una naturaleza santa. Pero nosotros mentalmente tenemos que seguir siendo transformados. Por eso que Romanos 12:2, que lo vimos la semana pasada, dice que seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, porque aunque nuestra naturaleza ya cambió, nuestra mentalidad no lo ha hecho. Y como esa mentalidad está en el alma, es la parte almática de nosotros como seres trinos, que somos cuerpo, alma y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo, como quieras verlo, el alma aparece de la unión entre el espíritu y el cuerpo, aparece este libre albedrío, estos pensamientos, esta personalidad, esta manera de pensar, esta manera de sentir, que empieza
digamos, con nuestro nacimiento, por decirlo de alguna forma, desde nuestra concepción, Dios nos da esa personalidad que se forma allí, ¿verdad? Pero que viene a seguir siendo moldeada dependiendo del tipo de hogar en el que yo crecí y de la sociedad que me rodeó, de las circunstancias que también forjaron muchas veces duramente nuestras maneras de pensar y nuestras maneras de sentir. ¿Por qué lo decimos? ¿Por qué lo digo? Bueno, porque una persona que vive, vamos a suponer, el incendio de su casa y lo pierde todo, una persona se puede hundir en la depresión y en la desesperación, mientras que otra puede verlo como una oportunidad para recomenzar. Difícil, pero lo ve como un reto, como un desafío. Entonces son dos maneras de ver la misma circunstancia, dos maneras diferentes. Entonces, nosotros allí podemos ver cómo somos diferentes. Pero lo cierto es que de manera transversal, y lo que no cambia, es que el ser humano tiene una naturaleza de pecado que cuando conoce a Cristo es transformada, pero la mente, el alma, vive un proceso de santificación. Y por eso es que a pesar de la naturaleza santa, todavía hay alguna tendencia, hay una inercia, digamos, al pecado. Pero que esto es algo meramente espiritual y psicológico, porque yo tengo que entender que ya yo no soy igual. Cuando yo entiendo eso también es más fácil. Pero para poder llevarlo, yo no puedo hacerlo con fuerza de voluntad. Voy a fracasar. Romanos 7 habla perfectamente bien acerca del fracaso cuando yo intento hacer las cosas por mi propia cuenta. Pero Romanos 8 habla de la victoria que yo tengo cuando yo hago la voluntad del Espíritu, cuando fijo los ojos en el Espíritu. Entonces, la identificación de Pablo de las obras de la carne es un recordatorio, porque Pablo hace una lista de algunas pocas cosas de la carne, es un recordatorio de que la guerra espiritual contra la carne es crucial para nosotros, como creyentes, como discípulos, sobre todo discípulos, porque el creyente puede simpatizar con la palabra, pero no quiere ser transformado. Quiere seguir viviendo igual, es más cómodo, ¿verdad? Los viejos patrones. No quiere ser transformado, o sí, pero es un deseo efímero nomás. No quiere pagar el precio. Pero para el discípulo sí debe ser una guerra espiritual brava, ¿no? Y crucial además para los que somos discípulos. La lista, por ejemplo, de Gálatas 5, 19 al 21 ilustra la naturaleza caída, ¿no? Y la vamos a ver acá. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, la práctica de esto que nosotros antes hacíamos, bueno, es por eso que estábamos destituidos de la gloria de Dios, no podíamos heredar el reino. Pero ahora estas obras de la carne, que acá una lista muy corta en realidad que Pablo hizo, tiene que ser desechada por completo de nuestras vidas. Y uno dice, ah, bueno, pero es que yo no soy adulterio, porque yo no soy adúltero, porque yo nunca, ¿verdad?, le he engañado a mi esposa, por ejemplo. Sí, pero acuérdate que el adulterio ya con codiciar a otro u otra, ¿no? En tu corazón ya cometiste adulterio
en tu corazón, dice la Biblia. Entonces, el adulterio viene a ser algo transversal al ser humano también. La fornicación no tiene que ser, bueno, esto también es transversal al ser humano físicamente y espiritualmente es peor, porque la fornicación espiritual y el adulterio espiritual tienen que ver derechamente con la idolatría, la cual también es transversal al ser humano, porque la idolatría es desear o poner los ojos en todo aquello que no sea Dios. Inmundicia, lascivia tiene que ver con todas estas inmoralidades sexuales. La hechicería tiene que ver con el control. Ah, pastor, pero es que yo no soy brujo para ser hechicero. Bueno, pero desde el momento en que tú estás controlando situaciones y personas, no estoy hablando en el ámbito laboral, ojo, sino estoy hablando en la vida, cuando tú quieres, mientes, manipulas y tratas de controlar circunstancias para que se den, tú estás haciendo lo mismo que hace un brujo. Hechicería es control. Los brujos hacen hechicerías para controlar circunstancias. Y también todo lo que son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, todo lo que tiene que ver con ira, enojos, divisiones, peleas, enemistades, rencillas, ¿cómo se llama? Sed de venganza, este tipo de cosas, también son obras de la carne. Herejías, envidias. ¿Qué es una herejía? Es una verdad distorsionada, ¿no? Agarré un versículo, lo saqué de contexto y lo creo, lo distorsiono y lo creo y creo eso que distorsioné. Como por ejemplo en el Salmo 88, me parece 89, dice, ustedes son dioses. Ah, si yo lo agarro así, ah, mira, nosotros somos dioses, podemos crear igual que Dios, podemos hacer lo mismo que Dios. Entonces, de ahí vienen cosas como yo puedo declarar y puedo decretar y puedo dar órdenes, ¿verdad? Como si yo fuera Dios. Y eso tampoco es así. Y bueno, y cosas semejantes a estas, dice, ¿no? Pero la práctica de estas cosas revelan que la persona no es un hijo de Dios o una hija de Dios. Pero vamos a seguir, vamos a seguir. El desafío en la guerra contra la carne es crucificar las pasiones y los deseos de la carne y vivir y andar conforme al Espíritu. Eso es lo que realmente es desafiante. Gálatas 25, del 24 al 25 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto es una advertencia que el Padre nos hace. Tenemos este desafío, ojo. Tenemos que crucificar las pasiones y deseos, como lo dice el versículo 24. Y por supuesto, vivir en conformidad con el Espíritu. Si a ti antes te insultaban y tú te agarrabas a golpes por el insulto, ahora ya no lo haces más. Si tú antes tenías ganas, ¿verdad?, de vengarte y de vengarte y te vengabas y hacías cualquier otra al otro, ahora ya no lo haces más. Si antes mentías, eras un mitómano, ¿verdad?, y querías controlar las circunstancias a punta de mentiras y autoexaltarte y todas esas cosas, ahora ya no lo haces más. Si antes robabas y te justificabas y querías que el gobierno te mantuviera y todas estas cosas, ahora ya no lo haces más. Si fornicabas y vivías en inmoralidad y hacías cualquier cosa para sacar provecho de circunstancias, ya sean de personas o de cosas, ya no lo haces más. Sino que al contrario, ahora tenemos una vida conforme al Espíritu, que es una vida de reconciliación de nosotros con Dios primeramente, y después el Señor nos dio el ministerio de la reconciliación para que ayudemos a reconciliar, o seamos instrumentos para que otros caigan en cuenta que deben reconciliarse con el Señor y hacer restitución cuando toque hacer restitución. Y es una vida de pedir perdón y de perdonar de manera constante. Esta es la vida en el Espíritu y de hacer la voluntad de Dios, que si Él me dice una cosa, yo voy y la hago
independientemente de lo que piense o de lo que sienta. Independientemente. Porque lo que pienso y lo que siento ya no puede ser mi medida para hacer lo que quiera hacer. Porque no se trata de hacer lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. El rumbo que toma la carne, ¿no? Nuestra naturaleza de pecado, que vive sin freno alguno, será evidente ¿en qué cosa? En relaciones destruidas, daño personal. Y es la antítesis de la obra del Espíritu en la vida del creyente, porque el Espíritu no quiere eso, quiere todo lo contrario. La trágica realidad es que la carne desea aquello que se opone al Espíritu. Por ende, para tener éxito en la guerra contra la carne, el creyente debe vivir por el Espíritu. Esa es la clave, vivir por el Espíritu. Porque mi carne, la carne de nosotros, no quiere estar acá 2 horas un domingo en la mañana y a mediodía escuchando de Cristo. La carne no quiere eso. Ni quiere los martes en el estudio bíblico, ni quiere que le digan nada, ni quiere que le digan, ojo, esto es pecado, pero la carne dice, pero si lo disfruto, es rico, me gusta. La carne es contraria al espíritu. Y por eso es que someter la carne viviendo y decidiendo vivir bajo el espíritu es clave. La persona que no hace esto no es discípulo de Cristo. Y su salvación está en entredicho. En realidad. Una persona que tiene esta dificultad de que la vida no cambia, ¿no? Tiene que revisar bien su relación con el Señor primeramente. Y de verdad dejar que el Espíritu Santo haga su voluntad en la vida de la persona. Esto es importantísimo, porque es una cuestión de vida o muerte. Después dice en Gálatas 5, del 16 al 17, justamente, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No los satisfagan, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces fíjense que Pablo en la carta a los Gálatas está diciendo, señores, no hagan lo que quieren, lo que les venga en gana, no hagan eso, porque el deseo humano es en contra del espíritu y el del espíritu es en contra del deseo humano y ambos se oponen entre sí. Entonces piénsatela muy bien antes de hacer lo que tú quieres hacer. Mejor piensa en hacer lo que Dios te pide hacer. Entonces aquellos que maltratan a sus familias, por ejemplo, ¿verdad? Que son ásperos con sus familias, con la esposa, con los hijos, hay que pensar, ¿esto es lo que Dios quiere? No, no es lo que Dios quiere. Porque la palabra de Dios dice que a la esposa debes tratarla como a vaso más frágil, que no debe ser áspero con ella. Entonces, no es así. Y aquellas que piensan que pueden hablar como quieran, ¿verdad? Y pegar 4 gritos y decirle cualquier cosa al esposo o a los hijos. ¿Será eso lo que Dios quiere? No, eso no es lo que Dios quiere. Porque el comportamiento de la esposa está en 2 de Pedro, o primera, no me acuerdo, capítulo 3, dice que debe ser afable delante del Señor, casta, respetuosa. Entonces, no podemos seguir viviendo como vive el mundo, donde el mundo, el ser humano en general, reaccionan, porque son reacciones, de acuerdo a sus emociones y a sus pensamientos. Nosotros no podemos, de entrada y de frentón, como dicen acá en Chile, no podemos seguir viviendo de esta manera, sino que yo debo hacer lo que es del Espíritu, ¿no?
Eso tiene que estar súper claro. El apóstol Pablo declara claramente la perspectiva bíblica respecto a la carne, señalando que las pasiones pecaminosas es lo que domina, lo cual conduce a la muerte. Por ejemplo, en Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Este es el fruto del pecado justamente en nuestras vidas, la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si yo sigo sembrando para la carne, para el pecado, yo voy a cosechar muerte, no voy a cosechar vida, que no se me puede ocurrir siquiera que por el hecho de congregarme, que por el hecho de haber pronunciado una oración de fe o una oración de entrega a Cristo, ya yo soy hijo de Dios. Porque los hijos de Dios se ven con el tiempo cuando mi vida va siendo transformada en conformidad con su palabra. Como dije antes, si esto no ocurre, entonces hay que revisar si verdaderamente el Espíritu Santo está en mi vida, ¿no? Y esto es algo que hay que revisar. No es algo que hay que dejar pasar. Todos nos tenemos que preguntar, ¿seré yo verdaderamente salvo? Y tengo que empezar a reflexionar cuánto obedezco a la palabra de Dios. No es cuánto me congrego, es cuánto obedezco. ¿Congregarse es obedecer? Sí, es parte de, pero es una parte muy pequeña, pero esencial. Necesito congregarme para conocer qué es lo que Dios dice y por lo tanto obedecer el resto. Y esto es esencial para nuestras vidas, queridos. Esto no se trata ¿cómo se llama? No se trata de un asunto religioso, ojo. Esto se trata de la vida misma. Estamos hablando de la vida misma. Después aquí en Romanos, bueno, pongo un parrafito antes ahí, ¿verdad? Explicativo que dice, el peligro está en que aunque la persona sea creyente, podría negarse a fijar la mente en el espíritu, eligiendo ceder a los deseos de la carne. Esto es terrible. Negarse de continuo, por eso puse ahí de continuo, para que se lea bien. Si yo me niego constantemente a que el espíritu gobierne, ¿no? Voy derecho a la muerte espiritual, dado que la carne es enemiga de Dios. Y aquí estoy hablando de perder la salvación. Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Definitivamente no pueden. Entonces, no puedo vivir según la carne, según mis pensamientos, según mis sentimientos. La acción de luchar contra la carne surge del reconocimiento de que la obra de Cristo ha dado un golpe mortal a la carne. Eso yo lo tengo que empezar a reconocer. Cristo vino a hacer morir mi carne. Yo tengo que hacerla morir en la misma cruz. El creyente entra en una guerra espiritual contra la carne al dejar que el espíritu lo gobierne. ¿Y cómo hago eso? Obedeciéndolo. Ya no cediendo a lo que yo quiero, sino siguiendo lo que él me dice. Entonces, deja que el espíritu lo gobierne, lo guíe y lo dirija en su diario vivir. El espíritu brinda una vida resucitada al creyente para que se obtenga la victoria en la guerra espiritual contra la carne. Y esto lo hace a través del espíritu. Como te fijarás, nunca habla de fuerza de voluntad. Nunca habla de que tú seas fuerte. No. El problema de los fuertes o de los que se creen fuertes o de los que nos hemos creído, porque yo también pensé que era fuerte, era justamente eso, que no daba lugar al espíritu porque pensaba que yo tenía que resolverlo cueste lo que cueste, y no es así. Yo tengo que empezar a reconocer que más que fuerte soy débil y que no puedo. Y cuando yo reconozco mi debilidad,
y necesito la ayuda del Espíritu para salir adelante, entonces yo voy a empezar a tener victoria. De lo contrario, voy a seguir revolcándome en el fango de mi autosuficiencia. Y mientras yo estoy en el fango de mi autosuficiencia, el Señor no me va a poder ayudar como Él quisiera ayudarme. Porque yo debo aprender la lección. Es parte del proceso de la santificación. En Romanos 8, del 9 al 10, bueno, hasta el 13, pero aquí está hasta el 10, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, ustedes viven según el Espíritu, si es que el Espíritu Santo vive en ti, o vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si no hay cambios, si tienes años en el Evangelio y tu vida no cambia, ojo, muy probablemente no seas de él, pero estás a tiempo. Estás a tiempo de reconocer. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Nosotros tenemos que ir entendiendo que si de verdad Cristo está en mí o en nosotros, entonces yo debo estar muerto al pecado. Ya no debo pecar más. Yo podré pecar ahora porque se me escapó, pero ya no de manera deliberada. Pero el espíritu vive a causa de la justicia, no mía, ni de la policía, ni del sistema judicial, sino de Dios. Después en el versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Quiere decir que a pesar de mi naturaleza de pecado, a pesar de mi debilidad, más que naturaleza de pecado, porque ha sido transformada, yo tengo que entender que es el mismo espíritu el que me vivifica para que yo haga su voluntad. No es, otra vez, mi gran fortaleza, porque mi gran fortaleza es la nada misma. Es más, puede ser idolatría si yo creo que yo puedo por mi propia cuenta, soy un ególatra. En el 12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es a través del Espíritu que yo hago morir las obras de la carne. Las voy haciendo morir. Me voy dando cuenta en el camino y las voy haciendo morir. La victoria sobre la carne se obtiene cuando el Espíritu le da a uno el poder para vencer los deseos de la carne y sus actividades pecaminosas. Conforme el creyente continúa dejando que el Espíritu Santo lo gobierne y lo guíe, el carácter de Cristo en su vida se fortalece. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas 9 características del fruto del Espíritu tienen que empezar a notarse en mi vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son 9 características de este fruto. Es algo, ¿verdad?, que, digamos, es la evidencia de la victoria en la guerra espiritual contra la carne. Esta es la evidencia, el fruto del Espíritu. Por eso es que yo digo, si tu vida o la vida de alguno no cambia, no hay fruto del Espíritu, porque por sus frutos los conocerás, dice la Biblia. Y no se puede ver el fruto, porque el fruto se ve. En un árbol el fruto se ve. Muchas veces es hasta de otro color. ¿Ves un naranjo, por ejemplo?
y ves que las naranjas son anaranjadas, pero el árbol es verde. El naranjo es verde, pero la naranja es anaranjada. Y el manzano, el árbol es verde, pero la manzana es roja. Hay manzanas verdes también. Sí las hay, amarillas también. Pero están afuera, se ven, las puedes tomar, las puedes agarrar. Entonces el fruto se ve, se tiene que ver, se tiene que notar. Si eres una persona violenta, ahora se empieza a notar el amor ágape en tu vida, la paz en tu vida. Si eres una persona amargada, ahora se tiene que ver el gozo en tu vida, paz, paciencia. Si antes era maligno, ahora eres benigno porque se nota. Ahora se nota la bondad. Si eras un incrédulo, ahora se nota la fe. En fin, todas estas cosas es justamente la evidencia de la victoria en la guerra espiritual contra la carne. Pero cuando una persona, cuando un cristiano se deja vencer en ciertas ocasiones por la carne, por Satanás, entonces empieza otra vez la violencia, empieza otra vez la impaciencia, empieza otra vez la turbulencia en su vida, alejada de la paz, ya no hay gozo, ya no hay amor, sino sed de venganza, sed de justicia, etcétera, etcétera. Empieza la amargura, ¿no? Empieza una victimización. Porque a mí, siempre a mí, todo yo, es lo típico, ¿no? Siempre, todo, nunca, son palabras, nada, ¿no? Todo, nada, nunca, siempre son las típicas palabras que usamos cuando estamos en la carne. Es que tú siempre, es que yo nunca, o al revés, lo que sea, ¿no? Entonces, típico. Ahora, voy a terminar. ¿Cómo hacerle la guerra al pecado? Bueno, hay algunos recursos que vamos a ver justamente para luchar contra el pecado, pero por cuestiones de tiempo lo vamos a ver en el siguiente mensaje la semana que viene, porque es importante ver estos recursos. Es muy importante. Porque ahorita hemos visto cómo la carne, ¿verdad? Cómo tenemos esta lucha y esta guerra contra la carne. Pero todavía, aunque hemos mencionado ya algunas cosas, todavía no hemos hablado profundamente acerca de estas herramientas que podemos utilizar para luchar en contra de la carne, de nuestro pecado, de lo que queda de la inercia de la naturaleza caída.